compartí gran parte de mi carrera universitaria con estudiantes de medicina, que se sabe que es una de las carreras más pesadas y demandantes, es una vocación literalmente. Entonces, ser eficiente y acordarte de lo que viste semestres pasados no es opcional. Y aún así, nunca me desvelé estudiando y la verdad me gradué con un muy buen promedio. Entonces, en este video te voy a enseñar los métodos más eficientes para estudiar, los que sí hacen que se te quede la información con el menos esfuerzo posible, para que puedas tener una vida social, puedas tener hobbies y puedas tener actividades extracurriculares, porque no todo es el estudio. Además, te voy a compartir lo que yo hacía para estudiar y organizarme para nunca llegar a ese momento donde me tengo que desvelar estudiando. Y si te interesa todo este campo de la ciencia, que es un campo demasiado bonito, al final te voy a compartir los recursos que estudiantes de medicina, inclusive yo, hemos usado para que aprendas muchísimo mejor y te apoyes de recursos que sí valen la pena. Pero si eres nueva por aquí, bienvenida, soy Isabel y desde muy chiquita me ha apasionado la ciencia y la investigación. De hecho, de chiquita quería ser doctora, pero luego me di cuenta que en realidad me gusta la investigación y no el tema clínico de tratar pacientes. Entonces por eso decidí estudiar la licenciatura en biociencias, que poco más de la mitad de tu carrera la compartes con estudiantes de medicina, y mi plan original era perseguir el camino de la academia, pero la vida me llevó por otro camino y hoy estoy aquí siguiendo compartiendo mi amor y mi pasión por la ciencia para hacerla accesible, especialmente en temas de salud, belleza y bienestar de la mujer. Sin más preámbulos, empecemos. Vamos a ver en total 6 métodos de estudio. No es necesario hacer todos, pero lo mejor es hacer alguna combinación para sacarle el mayor provecho y frutos a tu aprendizaje. La mayoría de la gente piensa que estudiar es leer y releer y subrayar y volver a leer, pero la verdad es que pierdes mucho tiempo haciendo eso y no se te queda en la memoria, al menos a largo plazo. O sea, ya para el siguiente semestre probablemente ya se te olvidó lo que viste el semestre pasado. Entonces, el primer método de estudio se llama práctica de recuperación o active recall, que es hacer exactamente lo contrario de lo que estábamos mencionando antes de leer y volver a leer y subrayar y volver a leer. Este método se trata de forzar a tu cerebro a recuperar la información por sí solo sin mirar apuntes después de que haya pasado algún tiempo desde que aprendiste esa nueva información, porque obviamente cuando la recién aprendes la tienes fresca, pero el punto es que haya pasado tiempo y que todavía puedas volver a recuperar esa información, o sea que básicamente te sigas acordando. Entonces no es volver a ver la información, es traerla desde la memoria, y ahí es en donde ocurre el aprendizaje real, donde realmente se te queda. Cada vez que recuperas la información, fortaleces la memoria. Un ejemplo típico son las flashcards sin opción múltiple, donde te da la pregunta y tienes que saber explicar la respuesta y no solamente descartar por opción múltiple. Recuperar la información hace que sea más fácil recordarla en el futuro en comparación con solamente repasar apuntes. La práctica de recuperación de Active Recall aumenta la probabilidad de recordar a largo plazo y usar y aplicar lo aprendido en situaciones nuevas, que es súper importante, especialmente en carreras como la medicina, que te tienes que acordar de lo que viste en primer semestre de anatomía para poder progresar y seguir aprendiendo y como que se vuelva más enriquecedor el aprendizaje. ¿Cómo practicar este método de Active Recall de recuperación? Mi favorita y la que yo usaba en aquel momento es el software de Anki. Anki es una app de flashcards diseñada para entrenar la memoria usando dos principios con fuerte respaldo científico. No es la típica aplicación que pones tus flashcards y te las enseña. Escúchenme. El primero es la práctica de recuperación, el Active Recall, porque te enseña el flashcard y tienes que saber la respuesta. Y la segunda es la repetición espaciada, que ese es el segundo método que vamos a ver más adelante y va a quedar más claro. Y luego cuando ya le pones como que te enseñe la respuesta, calificas qué tan difícil fue saberte la respuesta, si muy difícil, como mitad o muy fácil. Con base a eso, Anki decide cuándo volverte a mostrar esa tarjeta a través de su algoritmo. Entonces, si fue muy fácil para ti saber la respuesta, te la va a enseñar después en 2-3 días o inclusive en una semana. Pero si fue muy difícil para ti saber la respuesta, te la va a volver a enseñar el siguiente día o luego. Entonces, esto lo hace súper eficiente porque las típicas aplicaciones de flashcards te enseña todas las flashcards por igual, independientemente de si se te hace fácil o difícil saber la respuesta. Y Anki usa el algoritmo dependiendo de qué tan difícil fue para ti contestar la pregunta, y entonces le da prioridad a las flashcards que necesitas practicar. Entonces hace el estudio muchísimo más eficiente. Te hace recordar activamente la información cuando se te está empezando a olvidar. De hecho, en Anki puedes poner imágenes o puedes poner como una foto y que tape una sección. Esta parte yo lo usaba muchísimo como cuando tenía que estudiar anatomía o histología y patología y tenía que saber cómo se llama esa estructura en base a la foto. La verdad, puedes personalizarlo, puedes hacer tus propias flashcards o puedes descargar bancos de preguntas. También lo puedes personalizar y decidir el límite de tarjetas al día. Entonces, por ejemplo, cuando no estaba próximamente a época de exámenes, yo le ponía, la verdad no me acuerdo, pero ponle
que me ponía que me enseñara de 10 a 20 tarjetas al día, y obviamente Anki como que le da prioridad a las que me está costando recordar, pero cuando era épocas de exámenes le puedes incrementar el límite de tarjetas y te puede enseñar el límite que tú quieras, más retención real. Otras formas de practicar el Active Recall es, si tu libro tiene exámenes de práctica al final de cada capítulo, aprovéchalas y hazlo sin mirar apuntes. También otro tip es que uses las flashcards correctamente, o sea, en verdad tómate el tiempo de pensar y recuperar la información antes de rendirte y decir no, pues no sé. Otra manera de practicar el Active Recall es una hoja en blanco y escribir todo lo que recuerdas sobre un tema desde la memoria. Si te gusta dibujar, también te puedes apoyar de hacer diagramas o usar mapas conceptuales, pero el punto es hacerlo desde la memoria sin apoyo de apuntes o que alguien te diga. El segundo método de estudio es la repetición espaciada, que la práctica espaciada es exactamente lo opuesto a estudiar de golpe. Cuando estudias de golpe, concentras muchas horas de estudio en un periodo corto y normalmente es justo antes del examen y por eso sacrificas sueño, pero en cambio la repetición espaciada consiste en tomar esa misma cantidad de tiempo y distribuirla a lo largo de días o semanas. Al hacerlo así, la misma cantidad de horas produce un aprendizaje muchísimo más duradero. Por ejemplo, 5 horas repartidas a lo largo de 2 semanas funcionan mejor que esas 5 horas de golpe justo antes del examen. Además, te sientes más preparado, menos saturado. Se sabe que el sueño es súper importante para consolidar la memoria y el aprendizaje, entonces no estás deprivado de sueño, entonces te sientes más fresco a la hora de presentar exámenes. También, si estudias de golpe, normalmente empiezas desde cero, lo cual puede ser contraproducente, mientras que la repetición espaciada no estás empezando desde cero porque ya llevas horas de estudio desde hace días o semanas. Lo único es que este tipo de método requiere una planificación anticipada. Cuando estudias 5 o 10 minutos al día, mantienes frescos los conceptos que viste al inicio del semestre. Así volver a repasarlos al final del semestre no se siente pesado ni abrumador porque estudiaste todos los días 5 o 10 minutos, entonces sigues teniendo los conceptos súper frescos. Y espaciar el aprendizaje no significa que no estudies antes del examen, pero en lugar de hacerlo de golpe, de concentrarlo todo ahí, ya vienes reforzando la información desde antes. Entonces, lo que viste al principio del semestre es mucho más fácil recordarlo al final del semestre y no te sientes abrumada de que no te acuerdas nada de lo que viste. Resultado, menos tiempo total de estudio, menos estrés, más sueño, que es súper importante para la consolidación del aprendizaje y la memoria, lo cual se traduce a más retención. Volvamos al tema de Anki. Anki funciona tan bien porque usa la repetición espaciada, que es este tipo de algoritmo que les dije, que dependiendo de qué tan difícil fue para ti contestar la pregunta, te la vuelve a enseñar súper pronto o la espacía en unas semanas o 2 semanas más. Este algoritmo evita que repases una y otra vez lo que ya sabes, lo que no le debes de dar prioridad, entonces se vuelve más eficiente, menos tiempo de estudio. También evita que olvides por completo lo que viste al inicio del semestre. Cada domingo yo me sentaba a hacer flashcards de lo que vi esa semana y me tomaba 10 minutos, 30 minutos, 1 hora, dependiendo del material, pero me ahorró muchísimo tiempo cuando ya se acercaba época de exámenes porque mis flashcards ya las hice, o sea, ya llevo estudiando desde, por ejemplo, la primera semana me sentaba y hacía mis flashcards de la semana, entonces yo desde la semana 2 ya estaba repasando flashcards todos los días, 5 o 10 minutos al día. Entonces cuando ya se acercaba al final del semestre yo seguía teniendo los conceptos súper frescos de semana 1, lo cual me ahorraba mucho tiempo. Nunca me desvelé por eso. O sea, yo no estudiaba horas todos los días, nada más le dedicaba 5 o 10 minutos y estudiaba poquito, pero de forma constante. Obviamente conforme ya se acercaba la época de exámenes sí le dedicaba un poquito más a las horas del estudio, pero no se sentía tan abrumador. Era más eficiente, o sea, ya traía frescos muchos conceptos, los seguía reforzando cada día, cada semana. Pues obviamente requiere disciplina que te sientas cada domingo a hacer las flashcards de la semana, pero vale completamente la pena. Tu yo del futuro, tu yo de época de exámenes te lo va a agradecer si empiezas 5 o 10 minutos cada domingo a hacer algunas flashcards y cada día estudias 5 o 10 minutos. Es que en serio no toma tanto tiempo. La repetición espaciada no funciona si solamente relees apuntes todos los días. Eso no es lo mismo a usar este tipo de flashcards. Tiene que combinarse con estrategias efectivas como el Active Recall, la práctica de recuperación, que son las flashcards. Otra manera es la elaboración, que ahorita llego. Ese es el tercer método de estudio. Por eso les dije al principio que se trata de combinar este tipo de métodos de estudios y no solamente depender de uno. Pues a veces la mejor manera de saber qué es lo que mejor te funciona es intentarlo. Porque estudiar de último momento no vale la pena. Puede que te vaya muy bien en el examen, pero después se te va a olvidar. No está
estás forzando la memoria, no estás practicando el acto de recuperación que forza la memoria, forza el aprendizaje, muy probablemente se te va a olvidar para el siguiente semestre o el siguiente año. El aprendizaje futuro depende directamente del aprendizaje previo, especialmente en carreras como medicina, y siento que pues todas las carreras, ¿no? Olvidar todo después de un examen es extremadamente ineficiente porque luego tienes que reaprender esa información al mismo tiempo que incorporas contenidos nuevos y más complejos. Ese efecto no se queda en un solo curso, termina afectando tu desempeño en materias futuras. Aparte, estudiar de último momento, como ya lo mencionamos, sacrifica sueño, y el sueño es muy importante para la consolidación de la memoria y el aprendizaje. El otro tipo de método de estudio es la elaboración, que es una forma de estudiar que consiste en explicar y desarrollar activamente las ideas, haciendo conexiones entre conceptos y relacionando la información nueva con conocimientos previos, experiencias personales o situaciones de la vida cotidiana. Este proceso facilita que la información pase de la memoria a corto plazo a la memoria a largo plazo porque le das significado. Memorizar sin entender no sirve de mucho. Ya se saben este típico como frase de que machetearte la información no sirve de nada si no la entiendes. Entonces, dentro de la elaboración existe una técnica específica llamada interrogación elaborativa. Interrogar significa cuestionar, y este método se basa en hacerte preguntas de cómo y por qué y responderlas activamente. Algunos ejemplos es cómo funciona X, por qué ocurre X, qué causó X, cuál es el resultado de X, en qué se parece o diferencia de Y. Entonces son preguntas abiertas, como si tuvieras que dar una clase del tema. Ponte en el lugar del estudiante que si te hace alguna pregunta abierta necesitas entender el tema a profundidad. También hacer este tipo de preguntas te das cuenta de huecos de conocimiento que tienes, entonces te da una área de oportunidad en que enfocarte para seguir enriqueciendo el tema y aprender más del tema. La manera de usar la interrogación elaborativa es: haz una lista de las ideas claves que necesitas aprender y pues puedes usar tus materiales, tus libros, apuntes del PowerPoint del profesor solamente para buscar respuestas y no para copiar pasivamente. A medida que avanzas, conecta las ideas entre sí y explica cómo funcionan juntas. Compara conceptos, en qué se parece y en qué se diferencia X de Y relaciona lo que estudias con experiencias personales o situaciones reales. El objetivo de la elaboración es llegar a explicar las ideas y las preguntas por tu propia cuenta sin el libro enfrente o sin ayuda. Para este punto, la elaboración se convierte también en práctica de recuperación porque estás sacando la información desde la memoria en lugar de releerla o como buscar la respuesta sin hacer ese ejercicio de intentar recordar o intentar como que hacer las conexiones o intentar razonar las ideas, porque por ejemplo las preguntas puede que no sepas la respuesta, pero puedes tener teorías, puedes inferir porque dices, bueno, lo que yo sé es esto y esto y esto, entonces y empiezas a razonar, entonces puedes llegar a conclusiones y luego ya checas si estabas correcta o no. Hacerte constantemente preguntas de cómo y por qué te obliga a encontrar huecos de conocimiento, generar explicaciones o teorías a partir de lo que sabes, también te obliga a integrar información nueva con lo que ya sabes y organizar mejor el conocimiento. Además de que este ejercicio mejora la comprensión y el razonamiento profundo y no solamente la memorización de que solamente repites lo que lees o lo que sabes, o sea, también se trata de entender por qué pasan las cosas. Y un test final es que si te gusta muchísimo explicar o enseñar, intenta explicar el tema a otra persona. Bonus, si no sabe absolutamente nada del tema, para que en verdad te forces a ir a lo básico e intentar explicar como de manera súper fácil, porque según yo, Einstein decía que si no sabes explicar un tema de manera sencilla, en realidad no entiendes el tema. Entonces, intenta explicarle el tema a la persona y deja que te haga preguntas de cómo y por qué, y así tú misma te forzas a usar el razonamiento, a usar conexiones y este tema de la práctica de recuperación. Y eso es lo que hace que la información se quede, entonces hace el estudio muchísimo más eficiente. El siguiente método de estudio es la práctica intercalada. Imagina que te sientas a estudiar y tienes un examen próximo y muchos temas distintos que repasar. Entonces la pregunta es ¿cómo estudias? ¿Uno por uno o alternando entre ellos? Se sugiere que no deberías estudiar una sola idea, tema o tipo de problema durante demasiado tiempo seguido. En su lugar es mejor ir cambiando entre temas con frecuencia. Esta estrategia es especialmente útil cuando estudias materias que implican resolución de problemas, ya que la intercalación ayuda a elegir la estrategia correcta para resolver cada problema. Además, la intercalación también te ayuda a ver las conexiones, similitudes y diferencias entre ideas. Pero tampoco te tienes que ir al otro extremo donde estás cambiando temas, así como si estuvieras haciendo multitasking, porque eso es justamente lo que queremos evitar. O sea, necesitas profundizar lo suficiente en una idea antes de pasar a la otra, pero tampoco cambiar constantemente como si estuvieras haciendo multitasking.
Anki. Para que el aprendizaje sea efectivo, necesitas darle toda tu atención al tema en lugar de fragmentar tu atención entre muchos temas, porque cuando divides tu atención, la retención es menos eficiente. Pero no se trata solamente de cambiar de tema y olvidarte de cada idea en cuanto pasas a la siguiente. Al contrario, se trata de intentar hacer conexiones entre los distintos tipos de temas a medida que vas alternando entre ellos, o sea, cómo este tema se relaciona con el que vi anteriormente y así te vas, ¿no? Entonces después vuelve a repasar esas ideas en un orden diferente para fortalecer tu comprensión. Por último, la intercalación por sí sola no es suficiente, necesitas combinarla con estrategias efectivas como la práctica de recuperación o la elaboración, hacer una combinación de alguno de estos. El siguiente método de estudio es uso de ejemplos concretos. Una forma muy efectiva de entender un concepto abstracto es hacerlo tangible, es decir, llevarlo a la práctica y situaciones reales, es aterrizarlo al mundo. Un ejemplo concreto transforma una idea abstracta en algo fácil de visualizar y comprender, poner a la práctica. Por ejemplo, una pregunta muy común es ¿por qué no solamente se imprime más dinero y ya? Una manera simple de explicarlo es con las palomitas azules de Instagram. Cuando no se podían comprar, eran muy escasas y simbolizaban autoridad y confianza. Ahora que cualquiera puede pagar por una, pierde su valor. Es lo mismo con el dinero. Cuando se imprime en exceso, pierde su valor, además de otras variables, ¿verdad? Pero lo estoy poniendo de manera muy simple. Los ejemplos concretos funcionan porque anclan la idea a algo tangible. Cuando conectas un concepto con un ejemplo claro, el cerebro tiene más puntos de apoyo para recordarlo. Al estudiar, intento como aterrizarlo. Disclaimer, advertencia importante, no todos los ejemplos son igual de buenos. Algunos pueden ser imprecisos o poco relevantes, por eso asegúrate que el ejemplo realmente represente la idea. Siempre que puedas, verifica tus ejemplos con un experto. Otra cosa, si no puedes explicar un concepto o algo muy complicado de manera fácil y además no puedes dar un ejemplo fácil para que la gente entienda, probablemente todavía no entiendes el tema al 100%. El último método es el dual coding, que es el proceso de combinar material verbal con material visual. La información se puede representar visualmente de muchas formas: infografías, líneas de tiempo, diagramas, dibujos, esquemas, mapas conceptuales, etc. Cuando tienes la misma información en dos formatos, palabras e imágenes, tu cerebro obtiene dos vías para recordarlas después. Por eso combinar imágenes con palabras es una forma muy efectiva de estudiar. Cuando revises el material de tu clase, busca los elementos visuales que acompañan la información, compáralas directamente con el texto y pregúntate cómo describen las palabras lo que aparece en la imagen, cómo representa la imagen lo que dice el texto. Luego mira solamente la imagen y explica con tus propias palabras lo que significa. Después toma el texto del material y dibuja tus propias imágenes que lo representen. No necesitas copiar exactamente las imágenes del libro porque eso tampoco es aprendizaje, repetir lo que ves. Lo importante es que la imagen represente fielmente la idea, no que sea bonita. Después de comparar palabras e imágenes, el siguiente paso es recuperar la información por tu cuenta. La meta es llegar al punto en el que puedas guardar el material, explicar la idea con palabras y dibujar diagramas o imágenes desde la memoria sin tener que ver tus apuntes. Yo usaba primordialmente el Active Recall con la repetición espaciada por Anki, pero sí llegué a usar un poco de todos, donde hacía mis propias imágenes o donde alternaba entre temas, o la práctica intercalada donde hacía mis propias preguntas, etc. El punto de esto es darle las herramientas que están mejor respaldadas por la ciencia, que te van a ayudar a retener la información y ser más eficiente con el estudio, y que el aprendizaje se vuelva a ser divertido, que sus yos del futuro les agradezcan a sus yos del pasado que invirtieron un poquito de tiempo cada día para estudiar y tengan tiempo para sus hobbies, sus actividades extracurriculares, etc. De hecho, una de las razones por las que decidí no estudiar medicina es por este tema del estilo de vida. En verdad es una vocación estudiar medicina, entonces probablemente vas a tener que sacrificar vida social y tus hobbies y actividades extracurriculares. Es un no negociable para mí. A mí no me gusta ese tipo de estilo de vida, pero bueno, como ya les dije, yo cada domingo me sentaba a hacer flashcards de la semana, entonces el sábado leía las lecturas de la semana siguiente y así ya llegaba preparada a clases con contexto, con dudas, y lo recomiendo porque también te forza a aprender por tu cuenta, a ser autodidacta. Es una habilidad que te va a llevar a muchos lugares, trust me. También el leer las lecturas con anticipación te hace que dejes de depender de alguien más para que te enseñe, además de que sí conectaba el contenido con lo que vi de esta semana, con lo que voy a ver la próxima semana, y así como que conectaba conceptos. Ya desde la semana 2 yo ya estaba estudiando mis flashcards 5 o 10 minutos al día, y por ejemplo si estaba en semana 10 o semana 5 yo seguía teniendo los conceptos frescos de semana 1, se me hacía muchísimo más fácil entender, retener la información y conectar conceptos. Entonces les recomiendo muchísimo hacer algún tipo de este método de estudios. No necesariamente tienen que ser Anki, aunque lo recomiendo ampliamente, pero pues lo que mejor les funcione. Es importante que hagan el aprendizaje que se adapte a su estilo de vida para que lo puedan hacer de manera continua and you stick to it. Ahora pasemos a la parte de recursos para la gente de salud, empezando por los que son gratuitos. En YouTube está
está Ninja Nerd y Amoeba Sisters. Amoeba Sisters es visual, pero no va tan a detalle como Ninja Nerd. Ninja Nerd va súper detallado, depende de la granularidad que quieras estudiar. También está el StatPearls, que es una base de datos educativa, médica y científica desarrollada por profesionales de la salud que ofrece artículos de revisión claros, estructurados y basados en la evidencia. De hecho, ahí te dice cuándo fue la última actualización, si se mantienen actualizados. Está muy enfocado en medicina, ciencias de la salud, biología, fisiopatología y farmacología. Muchos de sus contenidos están integrados con el National Center for Biotechnology Information y se usan tanto como para estudiar como para repasar conceptos clínicos y teóricos. Otro es, bueno, pero al menos yo lo tengo gratis PDF, el Step 1 y 2. El Step 1 y Step 2, por si no están familiarizadas, forman parte del United States Medical Licensing Examination, que es el sistema de exámenes que deben presentar los estudiantes de medicina para poder ejercer medicina en Estados Unidos. Son exámenes nacionales estandarizados y diseñados para evaluar si realmente entiendes la medicina y si puedes aplicarlo de manera segura. Hay libros para presentar el Step 1 y el Step 2. Está el First Aid for Step 1. Este libro no es para aprender desde cero, sino es un resumen ultra high yield, súper condensado de fisiología, patología, farmacología, microbiología y bioquímica. Es un recurso que puedes tener, no sé si están traducidos al español, pero luego está el Step 2, que es un enfoque muchísimo más clínico. Aquí está más enfocado en diagnóstico, manejo y toma de decisiones, o sea, un doctor. Te ayuda a conectar síntomas con diagnósticos probables, entender qué estudio pedir y qué tratamientos elegir y pensar como médico. Ahora, recursos que sí tienes que pagar, pero en mi opinión valen 100% la pena. La primera plataforma es Osmosis, que es una plataforma educativa muy usada en medicina y ciencias de la salud y biología, que explica temas complejos de manera muy visual, estructurada y fácil de entender. O sea, son videos muy bien hechos, muy visuales, y te en su prueba gratis, pero según yo, Osmosis incluye un banco de preguntas. La segunda plataforma es Ambos, que es una plataforma de estudio muy utilizada en medicina y ciencias de la salud, especialmente cuando ya tienes una base y necesitas reforzar, repasar y conectar conceptos. Combina una biblioteca médica tipo enciclopedia y un banco de preguntas estilo examen. La información de Ambos es high yield, es decir, es muy condensada, directa y enfocada a lo realmente importante. Por eso no debes de tenerlo como tu base para aprender desde cero, sino para optimizar el estudio, detectar huecos de conocimiento y refrescar temas de forma rápida y eficiente. Además, el contenido es verídico y constantemente actualizado. Una de las funciones más potentes de Ambos es cómo conecta el conocimiento. Los artículos tienen hipervínculos internos que te llevan a otros conceptos, otras enfermedades o otros mecanismos relacionados. Esto te obliga a ver cómo los temas se relacionan entre sí en lugar de estudiarlos de forma aislada. Eso es súper importante. Te hace fácil el conectar conceptos, enfermedades. También tiene una función de definiciones emergentes, o sea, pasas el cursor sobre un término y te aparece la explicación sin tener que salir del texto. Esto hace que el estudio sea mucho más fluido y menos fragmentado. Además, Ambos incluye un banco de preguntas muy sólido con preguntas tipo examen y explicaciones detalladas. Esto no solamente te sirve para practicar, sino para identificar exactamente qué temas no dominas todavía y ajustar tu estudio. O sea, ser más eficiente con el estudio y darle prioridad a lo que se te está dificultando retener o entender. Espero que este video les ayude a volverse a enamorar o enamorarse del aprendizaje, que les sirva muchísimo para estudiar mejor, más eficiente, especialmente a mi gente del sector salud. Espero que estos recursos que les acabo de recomendar les ayude muchísimo, les resuelva la vida. Y bueno, me dices si te da alguna duda. Gracias por ver hasta aquí.